buscar más. Quédate con nosotros. Somos Sebaot Radio 91.9 FM. Desde la ciudad de la bendición, gracias Lempira, somos una radio con propósito. Muy buenos días, amados hermanos, amigos que están en sintonía de esta casa de radio. Damos la gloria a Dios, damos gracias a Dios por este día hermoso, este día caliente, pero damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que tenemos de estar aquí en esta radio. Bendecimos su vida. Si usted está en sintonía de esta radio, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esa oportunidad. Y bueno, como siempre queremos pues comenzar con una oración. Queremos pedirle a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos bendiga, que nos ayude en cada paso que nosotros demos, y especialmente para aquellos el día de hoy han perdido un familiar. Pues no es tan fácil, sabemos, ¿verdad? Así que ahí, si usted puede inclinar su rostro mientras podemos hacer una oración. Padre de la gloria, gracias por este día, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te damos, Señor, la gloria a ti, porque sin ti nada podemos hacer, como dice las Sagradas Escrituras. Sin ti nada podemos hacer. Pedimos, nuestro Dios, que tú te manifiestes especialmente, Señor, en esas personas que hoy, el día de hoy, tienen problemas, nuestro Dios, por algún familiar desaparecido, algún familiar muerto, algunos problemas de enfermedad terribles, Señor, que tienen que andar en hospitales, en clínicas. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús ponga tu mano, Dios poderosa. Sabemos que tú lo puedes hacer porque tú tienes poder, Señor. Y pedimos, nuestro Dios, que pongas tu mano de amor. Oramos, Señor, por la familia Deras. En esta hora, Dios, han perdido a su padre. Oramos por la hermana Paula, por Tío, toda su familia, nuestro Dios, los muchachos que están lejos también, Dios, y que sienten este dolor. La familia, Señor, estamos orando, Señor, para que tú pues les consueles, Dios. Sabemos que el malo anda por ahí, y te pedimos, Dios, que tú les ayudes, Padre, que tú les consueles. Oramos, Dios, por esos pacientes, por las familias de esos pacientes, Señor, que han muerto en el hospital del tórax, en el Seguro Social, Señor. Hemos oído las noticias, Dios, de todas esas personas que han muerto, Dios. Te pedimos también, Señor, Dios de amor, que consueles a cada una, Dios. Te rogamos, nuestro Dios. Tú dices que roguemos al Señor de la mies, y eso queremos hacer en esta hora, Señor, y usando este medio, Señor, te pedimos, pues, que tú estés con ellos. Ponemos, Señor, nuestros trabajos el día de hoy. Ponemos nuestras decisiones, ponemos nuestras actividades el día de hoy en tus manos. Padre, sabemos que hay algunos que no andan haciendo actividades correctas porque traen mal, Dios, pero los que tienen buena intención, los que tienen, Señor, esa empatía hacia los demás, de bendecirlos, de ser productivos en este país, te pedimos, Dios, que tú les bendigas. Pedimos por nuestras autoridades, nuestro Dios, que tú les bendigas.
y que les sigas guiando, Señor, a pesar de las circunstancias que no son tan buenas, pero te pedimos que tú les bendigas, que tú les ayudes, Padre, que estés con ellos y les des sabiduría para que nos puedan gobernar, nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias, Señor, gracias. Gracias por todo, nuestro Dios. Gracias por los pastores de las diferentes iglesias de esta ciudad. Gracias, Señor, por cada uno de los siervos, porque realmente, Dios, ellos están velando, son guardianes de esta ciudad, Dios, y están pues orando, Señor, por las necesidades de esta ciudad. Así que cada una de las iglesias, nuestro Dios, pedimos una bendición rica, una bendición abundante en sus vidas y en la vida de sus familias. Padre, te damos la gloria a ti, Señor, en esta hora también sobre esta radio, sobre Ever, Señor, sobre Oscarito, sobre todos los que trabajan aquí, Dios, sobre el pastor Pedrito también, que tú le ayudes, Padre, en todos los asuntos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, queremos en esta hora pues compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Dice este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 3, dice en el versículo 14, sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse. Muy lejos de Adán, ciudad contigua a Zaretán. Entonces las aguas que descendían al mar del Arabá, es decir, el mar salado o el mar muerto, como lo conocemos nosotros, se cortaron por completo, dice la Escritura, de modo el pueblo cruzó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Bueno, interesante esta historia, ¿verdad? Yo espero que usted esté familiarizado con esta historia que precisamente comienza con una nueva perspectiva, un nuevo amanecer, pudiéramos decir, en la vida de los israelitas, porque ellos habían sido esclavos de Egipto, del faraón, de los egipcios, y habían permanecido allí 400 años, óigame bien, 400 años, hasta que Dios mandó a Moisés y escogió sus líderes para sacar ese pueblo de Egipto. Y bueno, Dios tuvo que hacer un montón de cosas, porque mi amado oyente, para Dios no hay nada imposible. Mire, muchas veces nosotros medimos a Dios por nuestra mentalidad. Y la verdad es que nuestra mente y nuestros pensamientos, mire, son comparados como una arenita en el mar. No podemos encerrar en nuestros pensamientos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que produce el oxígeno, que da alimento, que da oxígeno a todos los habitantes de la tierra, animales, árboles, seres humanos. Esto es increíble. Dios pudiera haber hecho tantas cosas, pero mire, y el tema de esta mañana es que quiero compartir con usted así rápidamente. Usted es su sacerdote. Y yo le pregunto, si usted está mojándose los pies, está yendo adelante para ayudar a otros.
Entonces, yo diría en esta mañana, ¿los pies suyos están mojados o están secos? Esa es la pregunta que le hago en esta mañana. ¿Los pies suyos están mojados o están secos? Estamos hablando figurativamente. Estamos hablando simbólicamente, haciendo comparación. Y Dios mandó a este hombre, Moisés, Aarón y Josué, y bueno, y había un grupo de líderes ahí. Y este grupo de líderes, pues se mojaron los pies para poder sacar a esta gente de ahí de Egipto. Entonces ahí viene nuestra historia. Dice la palabra, entonces, que vino Josué, muere Moisés, y Dios tiene que seguir usando liderazgo, como Dios sigue haciéndolo. Dios sigue usando liderazgos. Y no solo liderazgos de iglesias. Dios sigue usando liderazgos de gobiernos. Dios sigue usando liderazgos de organizaciones. Dios sigue usando liderazgos de barrios, de colonias. Y Dios espera que cada uno de estos liderazgos haga su influencia, que haga su lobby, como dice la gente. O sea, el lobby lo usan los gobiernos para limpiar un poco su imagen. Pero mire, el creyente lo hace para ser empático con otra persona, para sacar de la esclavitud a muchos. Y déjame comenzar con esto. Yo cuando veo a Moisés sacando 2 millones de personas de Egipto, era una gran cantidad. Si a mí Dios me hubiera pedido, yo hubiera reaccionado más terrible que Moisés y hubiera dicho, Señor, ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo hacer eso. Muchos critican a Moisés, pero mire, un hombre que cuando nosotros leemos la palabra y vemos realmente este hombre cómo se expuso su liderazgo, su influencia a la crítica, expuso su orgullo, su dignidad frente a otras personas. Y mi amado hermano, usted que conoce a Jesucristo, ¿cómo se ha estado exponiendo usted? ¿Ha estado mojando de sus pies usted para ir a rescatar a alguien del infierno? Definitivamente la iglesia del Señor está sufriendo violencia, como dice las Sagradas Escrituras. Somos personas de contacto, pero yo creo también que muchos han aprovechado esta pandemia para no mojarse los pies y parecer tranquilos, alejados, escondidos en una mascarilla, que no los conozcan que eres cristiano. Porque ya no lee la Biblia, porque ya no ora, porque no se conecta con su pastor o su discipulador, ya no hace absolutamente nada. Y yo quiero animarle en esta mañana. Dice la palabra de Dios que sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, pasó una cosa increíble ahí. Dice la palabra, y los sacerdotes iban delante del pueblo, llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua del Jordán, entonces se detuvo el agua. Dios comenzó a hacer cosas. Amado hermano, mire, tenemos un año con esta crisis del COVID-19 y hemos oído y hemos visto morir a una gran cantidad de personas. Pero yo creo que Dios
está llamando a los sacerdotes. Mire, y usted diría, pero yo no soy pastor, yo no soy líder. Bueno, dice Primera de Pedro que nosotros somos real sacerdocio. Óigame bien, cada creyente se convierte en un sacerdote. ¿Y sabe qué hace un sacerdote? Un sacerdote lleva las personas delante del trono de Dios. Amados, yo personalmente, como ministro, como pastor, me preocupa que no estoy llevando personas delante del reino de Jesucristo. Yo creo que es tiempo que nos tiremos al agua. No podemos ver el toro sobre las barreras. Y nosotros podemos decir, mire, ahí están esos. Y mire que hay que hacer esto, hay que vaya al otro. Y poner miles de excusas. Y decir que no tenemos tiempo para esto. Que estamos en una cosa, que estamos en la otra. Que estamos sobrecargados de trabajo. Que estamos resentidos. Que nos han ofendido. Que estamos desanimados. Usted puede decir cualquier excusa, mi amado. Pero la verdad es que es una excusa pues que no es tan válida, ¿verdad? Es una excusa pueril, o sea, una excusa de niño. Dice la palabra de Dios que estos sacerdotes que servían al Señor llevaban el arca del pacto. Inmediatamente que tocan el peligro, óigame, yo no sé si usted, mi amado oyente, tiene temor al agua. Yo sí soy hidrofóbico, mire. Yo incluso cuando estoy viendo esas películas donde veo que alguien se está ahogando, yo pongo otro canal, fíjese. Es que fíjese que yo comienzo a perder el aire, fíjese. Y quedo, y es una película, y diría usted, qué tonto. Bueno, es que así somos los que tenemos trauma de hidrofobia. Somos hidrofobia, tenemos fobia al agua. Yo puedo pensar en miles de creyentes que son hidrofóbicos, que tienen miedo a mojarse los pies simbólicamente, los pies que caminan, esos pies que pasan de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Mire, mi amado hermano, ¿quiere ser feliz usted en la vida cristiana? Nosotros un día dijimos que recibimos a Cristo y que le vamos a servir al Señor con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Así dijimos, ¿verdad? Sí, usted cuando pasó al altar o cuando su pastor fue a orar por usted. Pero mire, Dios quiere que usted siga intentando, pues, cruzar el Jordán. Siga intentando con sus miradas a la tierra prometida. Siga intentando salvar a otros. Siga intentando darle la gloria a Dios. Siga intentando en traer a alguien para Jesucristo, en compartirle el Evangelio de Jesús, a pesar de que usted está naufragando. Y se cuenta la historia de uno de los misioneros. Es un hombre que hizo un himno que se llama La Merced de Nuestro Padre, es el himno. Y es un himno que lo hizo una persona basada en la vida de un misionero. Dice que este hombre iban en un barco y entonces el barco anegó. Se estaba hundiendo el barco. Y este hombre iba miraba a los hombres que estaban ahí nadando y se acercaba uno. Y en alta mar, imagínese usted, porque usted puede nadar un ratito, pero al rato se cansará y dejará de nadar. Y él se acercaba, dice este hombre, a uno y le decía, ¿tienes a Jesús? ¿Tienes ya a Cristo? Y alguien le decía, vente aquí, tenemos un par de botes,
aquí hay chance. Y él decía, pero ¿cómo me puedo salvar yo y los demás no? Y cuando aquel recibía a Cristo se iba al otro. Dice la historia que como 8 hombres, y uno de ellos testificó después, dijo, yo soy el último convertido de este misionero. Él testificando en una iglesia. Yo creo que Dios, en medio de todo este desastre económico que tenemos, en medio de esta pandemia, mis amados, yo creo que Dios quiere que nos pongamos las pilas. Dios quiere que nos mojemos los pies, que ya dejemos de escondernos, que ya dejemos de poner excusas, que no queremos cargar nada, que no queremos meter al agua, que no queremos hacer nada, que no queremos trabajar en el reino de Dios. El reino de Dios aquí está representado por la iglesia, mi amado. Usted corra, hable con su pastor hoy mismo y dígale, pastor, yo no estaba haciendo mucho, póngame algo. Por lo menos hacer una caminata de oración alrededor del templo, o alrededor del barrio, o alrededor de mi casa. Póngame a hacer algo, pastor. Y alguien puede decir, es que mi pastor no, híjole, mire, no me dice nada, me ha abandonado. Pues hable con un líder. Dile, vamos a hacer algo. Vamos a darle comida a aquellos que necesitan un plato de comida. Aquí en Gracias hay niños, hay personas que vienen de esas comunidades, ¿verdad? Con el estómago vacío. Podemos hacer algo. Podemos hacer muchas cosas. En vez de solo encerrarnos en nuestras oficinas bonitas, en vez de solo decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y voy a cultear y que canto bonito y que ahí nomás, y hasta ahí nomás llegó, ¿verdad? ¿Qué le parece? Me incluyo yo, mis amados. Hagamos algo. Vamos a meternos entonces y llevamos el arca de Dios. El arca de Dios es la palabra de Dios. El arca de Dios es la bendición para entrar en esa tierra prometida. Y nosotros pues llevamos el mensaje de Jesucristo, llevamos el poder de Dios. Y justamente cuando tocamos los enfermos, van a sanar. Y justamente cuando pongamos las manos o que vamos a hacer alguna tarea, solo participe usted, mire. Y no es por arte de magia, pero mire, el Dios a quien nosotros servimos, usted no tiene una idea. Es inmensamente grande. Dice la palabra que cuando todo el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, mire, se asustaron. Ellos sabían del gran Dios que tenían, pero cuando vieron el milagro y vieron que el Jordán se secó y aquellos sacerdotes cargando el arca estaban en medio allí, mire, ahí estaban. No se movieron hasta que el pueblo pasó. Y bueno, alguien puede decir también llamado para el liderazgo. Pero Dios nos llama a todos nos llama. Yo me fijo que cuando hay un entierro, por lo menos lo que había antes es que todo el mundo quería cargar el muerto. Y ya cambiaban aquí 4, de ahí más adelante 4, y así lo llevaban cargando, ¿verdad? En son de respeto, en son de querer hacer algo. Ahora carga el mensaje de Dios. Ofrézcase usted. Puedo cargarlo yo, puedo llevar yo, puedo hacer esto. ¿Me permiten hacer este tipo de cosas? Y ciertamente estamos en una pandemia con dificultades para desenvolvernos, pero con lo que podamos, amados, vamos a cruzar el Jordán proclamando la gloria de Jesús. Que Dios me le bendiga, que Dios le use a usted, mi amado. Piense en esto, vaya a la palabra. Y, iglesia, levántate. Levántate. Vamos adelante. No se quede ahí. Iglesia, levántate. Ha llegado el tiempo de cruzar el Jordán. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde, que Dios bendiga sus vidas
y vamos a escuchar un cantito. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niña en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al
días, mis amados hermanos. Damos gloria a Dios por este tiempo. Nuevamente estamos en esta casa de radio para poder compartir con ustedes siempre un tiempo agradable. Hemos escuchado ya palabra del Señor, animándole a usted, mi amado oyente, mi amado hermano, ¿verdad?, a que sigamos adelante en los caminos del Señor Jesucristo, a que permanezcamos, a que seamos fieles a nuestro maravilloso Señor. Y este es un buen tiempo porque es donde nos adentramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, donde encontramos tantos consejos maravillosos para nuestra vida como creyentes a nivel personal, pero también nuestra vida de comunidad, ¿verdad?, nuestra vida como iglesias también, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor ha sido bueno y porque hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha sostenido. Su gracia y su favor siguen sobre nuestras vidas y pues damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque la vida que el Señor nos da es para poder servir y glorificar su bendito nombre. Queremos reflexionar en una porción de la Escritura ahí en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Es un pasaje maravilloso y vamos a hablar un poquito acerca de las fronteras que la iglesia de hoy en día tiene y cómo nosotros podemos, ¿verdad?, vencer algunos obstáculos o fronteras que hemos puesto hoy en día en las diferentes iglesias. Hablamos de la iglesia en general, dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Damos gracias a Dios por esa palabra maravillosa. Y es que, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos tiempo, tanto tiempo de estar en la iglesia, de pertenecer a una iglesia, de ser cristianos? Y mire que a medida que el tiempo ha ido avanzando nos hemos ido dando cuenta del por qué muchas personas se han alejado, ¿verdad?, o se alejan del Señor Jesucristo, se alejan de las iglesias y nos preguntamos a veces qué es lo que pasa, ¿verdad?, realmente. Y es que hoy en día nosotros como cristianos hemos puesto muchas barreras también, ¿verdad? Y algunos o tienen la iglesia como un club, como un cine al que pueden ir, ¿verdad?, en cualquier momento, y ahí puede masticar chicle, ahí puede comer, ahí puede contestar el teléfono, ¿verdad? Ahí pueden salir a la hora que quiera el mar. Así lo ven, ¿verdad?, muchos hoy en día al ir a la iglesia. Oigan, la iglesia no ha sido ningún circo, es un lugar, ¿verdad?, serio, es un lugar santo, es un lugar de donde nosotros vamos y adoramos al Señor Jesucristo. Entonces, entre tantas cosas que la iglesia hoy en día enfrenta, una de las cosas que nosotros debemos de tener claro, que la iglesia, el lugar, el sitio donde nosotros, es un simple edificio, sí, pero es un lugar donde se reúnen los hijos de Dios para poder glorificar y para poder exaltar su santo nombre. Es un sitio de adoración al Señor Jesucristo y por lo tanto nosotros entonces vamos a vestir las mejores ropas, vamos a ir bien, ¿verdad? Muchas veces yo he visto, ¿verdad?, algunos que otro, ¿verdad?, dentro de las iglesias, mire que van a la iglesia en calzoneta, ¿verdad?, van al templo, ¿verdad?, en calzonetado, como que van a jugar fútbol, ¿verdad? Y no es así. El templo es un sitio de adoración donde nosotros vamos, ¿verdad?, y vamos de la mejor forma porque vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos ver, ¿verdad?, trabajar, necesitamos ver de qué forma nosotros mejoramos nuestras vidas para poder lograr ciertas cosas, ciertas cualidades en la iglesia. Debe ser una iglesia también, la iglesia de hoy en día debe de ser una iglesia que no tenga prejuicio, ¿verdad? Claro, hoy en día hay tantas cosas. Dentro de los prejuicios, tampoco es que nosotros vamos a sobrepasar la autoridad de la palabra del Señor Jesucristo. Mire, hay temas relevantes en la Biblia, ¿verdad? Hay temas tan interesantes en la palabra del Señor, hay temas que no tienen negociación, son innegociables en la palabra del Señor Jesucristo. Y hay temas un poquito calientes, ¿verdad?, en el ámbito, pero la palabra del Señor es tan clara, ¿verdad? Y uno de ellos podría ser el matrimonio. Bueno, la Biblia habla acerca del matrimonio, varón y hembra.
¿verdad? Y punto, ahí no podemos buscarle más discusión. La Biblia en ningún momento dice hombre con hombre ni mujer con mujer. Es uno de los temas, ¿verdad?, que genera a veces controversia y a veces que se critica la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia tiene prejuicios contra esto. No, es la palabra, es la veracidad de la palabra y nosotros vamos a defender lo que la Biblia dice en cuanto a ese tipo de temas. Ahora, que el mundo tenga una mente distorsionada o pensamientos distorsionados acerca de cómo nosotros debemos de vivir y conducirnos hoy en día, pues es problema de cada quien. Pero la Biblia es tan clara en cómo nosotros debemos de conducirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces debemos trabajar duro para que la iglesia se mantenga firme a pesar de todas las cosas que hoy en día, la influencia externa, la influencia del mundo que se quiere apoderar incluso de la iglesia. Entonces, una iglesia debe estar sostenida por la palabra del Señor Jesucristo, por la veracidad de la palabra del Señor Jesucristo. Una iglesia de la cual también Jesucristo se sienta orgulloso, ¿verdad? Yo le preguntaría, si usted se congrega a una iglesia, ¿cómo se siente usted? Primero, ¿cómo se siente usted congregándose en esa iglesia? ¿Verdad? ¿Se siente bien usted congregado ahí en su iglesia? ¿O es de las personas que se sienta a un extremo allá en la esquinita? Dicen, no, fíjese que el hermano ya es costumbre, ese es su puestecito, allá en aquella esquina se sienta. Pero es que nadie sabe que usted está peleado con un hermano dentro de la iglesia y el hermano está sentado en el otro extremo. Imagínese usted, ¿cómo entonces usted se va a sentir bien en un lugar donde va y no le habla a un hermano en la fe? Eso es inaudito, es imposible que eso pueda suceder. Entonces ahí es donde nosotros vemos cuántas fronteras hemos creado nosotros en la iglesia y que debemos de vencer a veces con la falta de perdón, con el hecho de seguir la palabra del Señor al pie de la letra. No quiere decir de que seamos tan fariseos, ¿verdad? Y que vamos a decir, no, que así lo dice la Biblia, tal y como lo dice lo vamos a hacer. Pero sí, debemos de ver todo a la luz de la palabra del Señor. Y como le decía hace un momento, hay temas que no pueden negociarse con el Señor Jesucristo. La palabra lo dice así y por lo tanto es lo que nosotros creemos y así debe de hacerse, ¿verdad? Y lo vemos cuando nosotros hacemos las cosas que dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor nos manda. Mire, tenemos un mundo mejor, tendremos una sociedad mejor, tendremos hogares fuertes, familias fuertes, hogares estables, familias realmente funcionales. Pero cuando nos alejamos de la palabra del Señor, cuando nos alejamos de sus consejos, entonces, mi amado hermano, es ahí donde enfrentamos tanta dificultad. Es ahí entonces donde nosotros preguntamos, ¿realmente Jesucristo se sentirá orgulloso de verme el hijo que yo soy o el cristiano que yo soy? Cualquier padre saca pecho con su hijo, ¿verdad? De, mire, mi hijo es doctor, mi hijo es ingeniero, mi hijo es aquí, mi hijo es allá. Ahora imagínese el Padre Celestial. ¿Qué diría de usted, mi amado oyente? ¿Se sentiría orgulloso de usted? Mire, un padre se siente tan digno de presentar a su hijo. Mire, aquí le presento a mi hijo que es abogado o mi hija que es abogada, ¿verdad? Pero alguien va a ir, un padre, mire, le presento a mi hijo drogadicto, ¿verdad? Aquí se lo traigo, mire, ¿verdad que no? Entonces, vemos ahí, entonces, ¿cómo se siente el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, de usted, mi amado hermano? Hay orgullo, hay gozo en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando lo ve, cuando nos ve a nosotros, el tipo, la clase de hijo o seguidores suyos que nosotros somos. Una iglesia también, necesitamos alcanzar una iglesia que cumple con el papel como tal de iglesia. Mi amado hermano, la iglesia es, ¿verdad?, el hospital de hoy en día. Mucha gente hoy en día vive equivocada. Y mire, muchos de los miembros a veces de la iglesia han tomado como que la iglesia es un club exclusivo para ciertas personas. No, a esta iglesia solo pueden venir ciertas personas de cierta categoría. No es así, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad?, está abierta. Las puertas de la iglesia deben de estar abiertas para todo tipo de personas. Dice la palabra del Señor y lo vemos, ¿verdad?, en tantas historias, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo había venido por los que tenían necesidad, por los que tenían hambre de escuchar de su palabra. Jesús visitó, ¿verdad?, se metió, mire, a casa de tantos pecadores. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra, ¿verdad?, ellos tienen necesidad de salud. La iglesia es un hospital, es un centro de atención ante tantas enfermedades espirituales que el mundo hoy en día enfrenta. ¿Y quiénes
¿Quiénes son los que estamos listos ahí? ¿Quiénes son los camilleros? ¿Quiénes son las enfermeras? ¿Quiénes son los doctores dentro de la iglesia? Bueno, son los miembros de la iglesia, los que están listos para atender a todos aquellos, ¿verdad?, que están dispuestos para poder ayudar a otros, poder servir a otros, poder traer a otros a la luz de Jesucristo. Entonces son tantas las fronteras que necesitamos vencer nosotros, ¿verdad? En cuanto al prejuicio, hay quienes no se acercan a una persona, lo ven ahí un poquito mal vestido, ¿verdad? Y no se quieren acercar. ¿Qué pasa cuando llega alguien borracho, ¿verdad?, a uno de los servicios de su iglesia? ¿Verdad? Tiene 2 semanas de andar ahí en la calle, anda sucio, no se ha bañado. ¿Qué hace usted cuando esta persona llega a su iglesia? Es de las que rechaza, ¿verdad?, a este tipo de gente. Entonces ve cómo la iglesia hoy en día ha creado tantas fronteras también que necesitamos vencer, porque necesitamos entender de que somos llamados a servir, somos llamados a atender, ¿verdad?, también a todos aquellos que tienen necesidad de escuchar del Señor, necesidad de ser rescatados, ¿verdad?, de una dificultad en la cual ellos estén viviendo o estén enfrentando. Una de las fronteras más terribles que la iglesia también puede enfrentar es la frontera social que tenemos hoy en día. No queremos una iglesia que ridiculice, ¿verdad?, a las personas que son alcanzadas o a las personas que, mire, aquí este hermano, ¿verdad?, era tremendo allá en el mundo. No, somos nueva criatura, dice la palabra del Señor Jesucristo. O algunas veces criticamos también por su forma de vestir, por su poca preparación académica, ¿verdad? Entonces tratamos de menospreciar, ¿verdad? Esa es una de las fronteras sociales, como le decía, ¿verdad? En esta iglesia solo aceptan, ¿verdad?, los que son estudiados. No podemos, ¿verdad?, poner sus parámetros dentro de las iglesias de hoy en día. A la iglesia, ¿verdad?, puede venir cualquier persona. Y dentro de las iglesias nos vamos a tratar como hermanos en Cristo. Óigame bien. Dentro de la iglesia nos tratamos como hermanos en la fe. Hemos conocido a tanta gente que le gustan que dentro de la iglesia, no, ¿verdad? ¿Qué hermano? Yo no soy hermano, dígame doctor, dígame abogado, dígame licenciado, porque yo aquí, ¿verdad?, por algo estudié todos estos años. Óigame, no es posible, ¿verdad? Sí es cierto, tiene sus títulos y esas cosas, pero dentro de la iglesia, en la familia de la fe, usted, mi amado, es un hermano en Cristo. Es un hermano en Cristo. ¿Usted cree que va a llegar ahí al cielo y le va a decir, aquí vengo yo, el doctor o el licenciado? No, al Señor no le importa nada de eso. Él ve su corazón. Entonces hay tanta frontera, la frontera social de los estatus y de todo eso que el mundo ha creado hoy en día. Pero delante de los ojos, ante los ojos del Señor, nosotros somos todos iguales, dice el Señor Jesucristo. No podemos entonces ni criticar ni hablar de alguien por su estatus, por su forma de vida, ¿verdad?, por la forma en cómo se viste. No podemos. Dentro de la iglesia debemos de tratarnos como hermanos en la fe. ¿Hay alguien dentro de la iglesia que usted ha tratado mal o lo ha visto mal? Pues mire, en este domingo, el próximo domingo que tenemos servicios en todas las iglesias, ¿verdad?, acerque a uno de sus hermanos que usted nunca le ha ido a dar la mano, que nunca lo ha saludado. Sabemos de que no podemos hacerlo ahorita muy seguido, pero al final hable con él, ¿verdad? Salúdelo, ¿verdad? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias que ni tan siquiera se conocen. Óigame bien, van a la misma iglesia y nunca se han saludado, nunca se han dado la mano, nunca se han dirigido la palabra. No porque no lo quieran, sino porque pasan desapercibidos por no, es que yo soy doctor y no me puedo llevar con el fulanito, que yo soy, ¿verdad?, aquí y no me puedo llevar allá con el hermano que es albañil o pintor. No, dentro de la iglesia no hay estatus o fronteras sociales, y es lo que nosotros debemos de entender. También está lo que es otra de las cosas que enfrentamos dentro de las iglesias, las fronteras económicas. No buscamos hacer, ¿verdad?, una iglesia donde solo haya gente rica, porque dice la gente, no, ¿verdad?, aquí solo la gente de dinero, ¿verdad? Hoy en día nosotros debemos de entender, y yo les he dicho muchas veces en diferentes servicios o predicaciones, que el Señor ve siempre el corazón de servicio del ser humano. Jamás el Señor Jesucristo va a ver su bolsa. Si usted va a una iglesia y les mire que aquí para poder servir tiene que aflojar el dinero, usted mire, mi amado hermano, está equivocado. El Señor no le interesa ni un 5. Claro, la palabra es clara, ¿verdad? Y la palabra nos habla de ser fieles a Él, y eso es un tema muy aparte. Pero para poder
¿verdad? Estar conectados con el Señor busca corazones entregados y corazones de servicio a Él. Vamos a construir, dicen algunos, la iglesia, ¿verdad? Con el dinero, la mega iglesia, vamos a construir un gran templo. Y yo digo, Dios mío, hay tanta necesidad, tanta hambre en este país, en nuestro país, y la iglesia no puede estar malgastando el dinero, ¿verdad? En lo que no es pan, ¿verdad? Invirtiendo en cualquier otra cosa y no en las almas, porque para eso, ¿verdad? Estamos en la parte económica y todo lo demás, ofrendas, diezmos, la iglesia debe de invertirlo para ganar almas para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si lo invierte para cualquier otra cosa, pues mis amados hermanos, la palabra es clara, dice que no debemos de tener fronteras económicas, que debemos de ver, ¿verdad?, lo que el Señor hace a través de su palabra, lo que Él nos mostró, y de una u otra forma poder mostrar amor ante las personas que tienen necesidad. La frontera, hay tantas fronteras que nosotros tenemos, ¿verdad?, y que debemos de enfrentar, y no debemos entonces de detenernos ni a preguntar de dónde viene el fulano de tal, ¿verdad?, de qué familia es, ¿verdad?, a qué se dedica, porque normalmente a veces para poder ingresar, ¿verdad?, una iglesia, le hacemos una entrevista a la persona como que fuera un club la iglesia, y decir, no, si usted no reúne todos estos requisitos, usted no puede pertenecer a esta iglesia. No funciona así, mis amados hermanos. La iglesia es un lugar donde la gente debe de encontrar amor, comprensión, donde no debe de preguntarse ni qué familia pertenece, ¿verdad?, ni a qué se dedica, ni mucho menos cuánto es el sueldo que gana usted. No, mire, yo gano 20 pesos a la semana. Pues no, fíjese, no pertenece a esta iglesia. No funciona así, ¿verdad? Debemos de ser una iglesia que estemos interesadas en el corazón de las personas y no en otras cosas que a veces nos interesamos. Entonces también la iglesia debe ser sin fronteras también en nuestra fe, que dejemos que Dios, ¿verdad?, muestre siempre su amor, que Él transforma nuestra vida, que Él nos diga lo que nosotros debemos de hacer, que no le pongamos límites a Dios. Muchas veces queremos limitar a Dios en cuanto a lo que Él quiere hacer en la vida de otras personas. Alguien va y dice, pastor, yo quiero que usted me ponga a visitar a las personas, que usted me ponga trabajo aquí. Espérese, hermano, espérese, que ahorita no es el momento. No limite lo que Dios quiere hacer con muchas personas, que dejemos que Dios entonces trabaje libremente en el corazón de cada persona. No debemos de poner fronteras en nuestra fe. Algunas veces dicen, no, mire, que es que él es de la otra iglesia, ¿verdad? Y ponemos fronteras en nuestra fe por la denominación, porque aquel va a una iglesia y usted va a otra. Somos hijos de Dios, con una misma fe. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y eso es lo que importa. ¿Usted cree que en el cielo van a haber denominaciones o rótulos de iglesia? Vénganse para aquí los de la iglesia bautista, o vénganse aquí por los de la iglesia, ¿verdad?, otra. No, ¿verdad? Somos un grupo de creyentes, un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y niños, bajo una misma fe, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay tantos paradigmas y tantas fronteras que nosotros necesitamos romper hoy en día como iglesia y entender cuál es el rol que como iglesia debemos de tener en este mundo tan quebrantado por el enemigo, este mundo que ha sido dividido por Satanás. Debemos de entender cuál es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia es llevar esperanza a este mundo perdido, es llevar ese gozo que solamente Dios da a este mundo perdido, es poder entender de que Dios no tiene límites para trabajar con la gente. La iglesia entonces necesita entender de que el trabajo principal para nosotros no es ni construir templos, no es ni hacer tamales, ni hacer rifas. Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a predicar su palabra. Dios nos ha mandado a llevar esperanza al alma angustiada, dice la Escritura. Ese es el trabajo de la iglesia hoy en día. Mi amado hermano, en Cristo, la pregunta que yo le hago a usted en esta mañana es, ¿verdad?, ¿cuál es el trabajo que usted desarrolla en su iglesia? ¿Qué es lo que hace usted en su iglesia? El verdadero trabajo debe de ser compartir la palabra del Señor Jesucristo y romper con cualquier frontera, paradigma, ¿verdad?, o cualquier cosa farisaica que usted pueda, ¿verdad?, o haya estado practicando. Necesitamos entonces
entender que necesitamos pasar el mensaje de Jesucristo a las nuevas generaciones. Y usted también, el mensaje para aquel que ha dicho, no, mire, yo no voy a esa iglesia porque ahí me vieron mal, porque hay esto y lo otro. El Señor espera por usted. El Señor espera por usted. Y cuando usted regrese a la iglesia, regrese, ¿verdad?, con una nueva mentalidad, que usted diga, no, yo voy a ese lugar porque voy a servir al Señor, porque voy a entregarme al Señor Jesucristo, y no ponga la mirada ni en los hombres, ponga la mirada en Jesucristo, y va a ver entonces que las cosas van a mejorar. Mi amado hermano, es un gusto y un placer poder compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta mañana hemos estudiado, ¿verdad?, este tema tan interesante, y que usted pueda entender de que nosotros pertenecemos a la familia maravillosa de Dios, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde el día que usted conoce a Cristo, ahora usted pertenece a la familia de Dios. Así es de que queremos dar gracias a Dios. Queremos finalizar con una oración en esta mañana. Bendecir su vida y también bendecir la vida de aquellos hermanos en la fe, amigos que han perdido a un ser querido. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, oh Dios, por el amor y la misericordia que tú muestras para con nosotros siempre. Gracias porque en la iglesia es un lugar donde encontramos, oh Dios, fuerza, fortaleza, donde encontramos apoyo, oh Dios. Gracias, oh Dios, por haber venido, oh Dios, a entregar tu vida, a resucitar al tercer día, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu amor mostrado para con nosotros. Queremos, oh Dios, en esta mañana también orar por todas aquellas familias que han perdido a un ser querido, oh Dios. Hemos estado orando, oh Dios, por toda la familia, oh Dios, familia Portillo, familia Deras, oh Dios, que han perdido a un ser querido. Fortalece, Dios, a nuestra hermana Paula y a toda su familia. Nosotros las ponemos en tus benditas manos de amor. Y así, Padre, también que tú bendigas, oh Dios, a los familiares de aquellos otros jóvenes, oh Dios, que han perdido la vida en este fin de semana. Padre, gracias, oh Dios, porque en medio de tanta muerte y angustia, tu mano nos sostiene, tu amor está con nosotros, oh Dios. Bendice y fortalece a aquellos que se encuentran aún luchando contra esta peste, esta enfermedad, a los que están en la sala COVID del hospital. Oh Dios, ayúdales. Da fuerza, da esperanza, oh Dios, a sus vidas. Nosotros los ponemos en tus manos y te damos gracias por este tiempo, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.